familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy día, lunes 21 de septiembre del 2020. Bienvenidos a su programa de los lunes, Retos del siglo XXI. Retos del siglo XXI. Comenzó el programa más esperado de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Retos del siglo XXI con Sebastián y Navas. Familia, buenas noches. Aquí estamos con nuestro tercer programa de Retros del siglo XXI con mi hermano Sebastián Vegas. Y por cierto, antes de empezar, queremos decirle que bueno, el día no se ha terminado, ¿verdad? Que mi hermano Sebastián Vegas hoy día está de cumpleaños. Un aplauso. Sebastián dijo... Estábamos hablando con Sebastián y me dijo, Nava, ¿sabes qué? Estoy pensando, darme un día de descanso, porque tú sabes, es mi cumpleaños y entonces quiero tomarlo de descanso. Pero después como que se arrepintió, dijo, ¿sabes qué? Quiero disfrutar, quiero pasar este momento con mi gente, la gente que cada noche, cada lunes está ahí compartiendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, damos un aplauso a Sebastián que sacrificó su día libre para estar con nosotros, ¿verdad? Un saludito para toda la gente que se está conectando a través del Facebook Live, a través de la página oficial de Retos del siglo XXI. Nos puede seguir Navas a través de todas las plataformas, en Instagram y en YouTube también. Nos encuentra como Retos del siglo XXI. Así es, Sebastián, tenemos en diferentes plataformas de Instagram, como tú decías, YouTube, con el mismo nombre, Retos del siglo XXI. Entonces, para que puedan también, ¿verdad? Los videos los estamos subiendo a mediados de semana, miércoles, jueves, los videos están en YouTube, para que puedan suscribirse, puedan darle like, ¿verdad? Y compartir también cada video que semana tras semana iremos subiendo, iremos compartiendo con ustedes, para que demás vidas, ¿verdad?, puedan seguir disfrutando, escuchando de la palabra, puedan seguir conociendo más de la palabra de Dios y de temas actuales, ¿verdad?, que de esto se trata también, de poder, de hablar de temas, de los retos que hoy en día el mundo en la actualidad estamos viviendo y estamos pasando, ¿verdad, Sebastián? Así es, mi hermanito Navas, así es. Aquí estamos en su programa de la noche, Retos del siglo XXI, y quiero saludar a mi hermano Freddy González Dioses, de mi barrio, allá de la ciudad del Pescador. Te mando un abrazo, mi hermano, amigo de la niñez de mi padre, de Chulton Online, y gracias por tu deseo, gracias por conectarte. El día de hoy, Freddy, vamos a estar hablando de política. Vamos a estar hablando un poquito de política. Y aquí estoy yo con mi cafecito. Me he vuelto un poquito... Me encanta el café, en realidad me encanta el café. Bueno, Sebastián, el tema entonces el de esta noche, como tú bien nos decías, de política, y como tema principal, pues le hemos puesto... Debo interesarme en la política. Debo interesarme en la política. ¿Qué piensas tú, Sebastián? Bueno, familia, ya entrando de lleno a la enseñanza del día de hoy. Yo sé que de repente hablar un poquito de política es un poco aburrido, porque no muchos, en la política hay muchos intereses y de repente no te interesa la política, o de repente te parece un poco aburrido la política. Yo recuerdo que a mí me aburría la política, Navas. No me gustaba. Y recuerdo siempre que yo visitaba los fines de semana a mi familia, a mis abuelos, y mi abuelo siempre miraba, que él ya está con Dios, hace unos años partió, y él siempre miraba un programa de política los domingos. Y él me decía, ven, siéntate aquí. Y a mí me parecía incómodo, me aburría. Pero a través del tiempo y a través de conocer algunos ámbitos y darme cuenta de algunas cosas, me he dado cuenta que uno debe de saber un poco de política. Como Navas nos estaba diciendo, el tema de hoy es de política, y el título le pusimos ¿Debo de interesarme en política? Tú de repente te pregúntate eso en esta hora. ¿Debo interesarme en política? Y yo quiero decirte que sí. Y no es tanto de que, wow, tienes que estudiar ciencias de la política para que seas un ministro, un político, un alcalde, un presidente, sino de que sepas y tengas conocimiento
de que qué es lo que se mueve y de qué es lo que se trata la política, para que cuando te toque votar por un presidente o por un alcalde tengas voto de conciencia. Hoy en día vemos en general, Navas, y a la gente que estoy escuchando, que yo estaba investigando que el promedio de personas vota por votar. Estaba escuchando una estadística en Perú que el peruano promedio vota por votar, o sea, no vota con conciencia. Y es muy importante que nosotros como ciudadanos votemos con conciencia, votemos por quién y sabiendo por quién vamos a votar, sabiendo su plan de gobierno de la persona que va a tomar cargo por los próximos 4 años o los años que sea en el cargo de alcalde, de regidor, de presidente. Es muy importante. Por eso esta enseñanza es retarlos a ustedes de que cuando les toque votar, investiguemos un poco y investiguemos su plan de gobierno, su pasado de la persona que se está lanzando al puesto que sea. Retarlos, familia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y a través del tiempo y cuando vayamos desglosando el tema se van a dar cuenta que es muy importante de repente no saber mucho de política, pero sí saber un poquito y tener conocimiento de los futuros presidentes, de los futuros alcaldes, porque más adelante se lo voy a decir. Y antes que nada, Sebastián, queremos dar un aviso importante antes de seguir con el tema, ¿verdad? Antes de seguir desglosando el tema. El aviso importante es que todos los consejos dados por este medio deben tomarse bajo la discreción de los oyentes. Hay condiciones que requieren de estricta ayuda profesional y no nos hacemos responsables por cualquier situación causada por las acciones tomadas derivadas de cualquiera de los consejos dados a través de este medio. Así es, familia, exactamente siendo las 9:41 de la noche aquí en Estados Unidos, en la parte este, aquí en New Jersey, en New York y en Perú exactamente son las 8:31 de la noche, 8:41 de la noche, y en Guatemala, Navas, ¿qué hora es en Guatemala? Ahora mismo son las 7:42 de la noche. Allá en Guatemala. Y mira, Sebastián, saludos a Yajaira Guzmán, que está conectada, ¿verdad? Bendiciones, Yaja. También saludamos a Paula Oyola, que nos está viendo desde Argentina. ¿Cómo? Ahora mismo en Argentina son las 10:42 de la noche. Un saludito para la gente de Argentina. Saludos, Pau. Así es, familia. Un fuerte abrazo, nos pueden escuchar y nos pueden ver también a la misma vez a través de la gente que nos está escuchando por la radio. También nos pueden encontrar aquí en Paterson, New Jersey, a través de la radio 1620 AM, Radio Vía 1620 AM, y nos pueden escuchar también en Facebook y ver a la misma vez en Facebook, y también mandarnos mensajes de lo que piensa, porque es muy importante, y para nosotros es muy importante saber lo que usted piensa, es muy importante su opinión, y nos puede ver a través de la Radio Vida 1620 AM en Facebook, y nos puede también ver a través de la página oficial de Reto del Siglo XXI en Facebook. Estamos en simultáneo en las dos páginas saliendo en vivo, y nos puede escuchar también a través de la app Radio Vida 1620. Para las personas que tienen Android o los que tienen iPhone, pueden ir a Play Store o App Store y descargar la aplicación Radio Vida 1620, y podemos interactuar también con ustedes a través del chat, porque en la app Navas hay un chat especial que nos pueden mandar su mensaje, su testimonio, y compartirlo aquí con cada uno de nosotros y la audiencia. Un saludo para cada uno de ustedes, familia, aquí en su programa Reto del Siglo XXI. Sebas, también quiero decirle a la audiencia, a la que se está conectando ahora mismo, que comparta, que empecemos a compartir, para que personas puedan seguir, ¿verdad? Conectándose y puedan seguir viéndonos, y puedan escuchar también y poder contar con la opinión de ellos, ¿verdad? Porque este es un tema muy importante. Un tema social, Navas, es un tema social. Muy importante en nuestra vida social, ¿verdad? Y recordarles también, decirles que no es solo de ir a votar por emoción, no solo de ir a tomar una decisión, porque estamos tomando una decisión, pero con esa decisión estamos definiendo el futuro de nuestros hijos también. Exactamente, muy importante lo que está diciendo Navas, el futuro de nuestros hijos y el futuro de las próximas generaciones. Entonces, sin mucho más preámbulo, Navas, entramos de lleno al tema.
Así es, Sebastián. Tú sabes que la ley en nuestras naciones ahora mismo, ¿verdad? Muchas veces van en contra de lo que Dios enseña y muchas veces somos cómplices de ellos mismos, ¿verdad? ¿Cómo? Al efectuar un voto desinteresado y nada analítico. Wow, interesante lo que dice Navas, de que a veces nosotros votamos y estamos siendo cómplices de lo que se está desarrollando o del gobierno presente. Muchas veces o a algunas personas le echan culpa a los gobernantes por un mal gobierno, pero lamentablemente no tuvieron una investigación antes de dar su voto y después de que el que está a cargo de la situación es un incompetente, le echan culpa al presidente o al alcalde, pero nosotros tenemos mucha mucho que ver con eso. Entonces, entrando de lleno al tema de hoy de la política, yo sé que puede ser un poquito aburridito de repente, pero quédate conectado por los próximos 40 minutos ya y estamos seguros que esta enseñanza te va a bendecir de una manera especial. ¿Qué tú crees, Navas? Sí, sí, así es, porque es algo, como repito, debemos tomar decisiones y estudiar bien, ¿verdad? En quién vamos a poner nuestro voto de confianza para gobernar tanto en nuestra ciudad, ¿verdad? Como en nuestro país. Y Sebas, yo quiero que te hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que empieza todo esto de la política? ¿Cómo nace la política? Un tema, una pregunta muy interesante. Bueno, familia, entrando un poquito ya de lleno, la gente piensa de repente que la política nació recién, hace 100 años o 200 años, o hace 500 años, o inclusive hace 1000 años. Pero no es así, familia. La política nace de antes de Cristo, inclusive. Desde antes de Cristo la política ha estado alrededor de nosotros. Aristóteles, como ustedes saben, es un pensador y es muy famoso en estos tiempos. Y Aristóteles nació en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, Navas, y para toda la gente que nos está mirando. Y es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía. Nació en 384 a.C. y murió 322 a.C. Fue un filósofo lógico, polímata y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles, Navas, y a la gente que nos está escuchando, escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética filosófica, estética, retórica, física, astronomía, biología y filosofía política. ¿Por qué yo hablo de Aristóteles? Porque Aristóteles inició muchas cosas y muchos de las bandas o de las áreas de la política, ya sea de cualquier inclinencia, sea derecha, izquierda o lo que sea, nace a través de ello. Aristóteles transformó muchas cosas, si no todas, las áreas del conocimiento que tocó. Es conocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Pues si bien existen reflexiones escritos previos, antes habían hecho investigaciones sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Es muy importante esto porque Aristóteles es muy famoso y prácticamente él no fue el que inició esto. Pueden ser a través de sus investigaciones y sus ensayos que la gente puede decir, oh, la política nació con Aristóteles, pero no. La política no nació con Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue alumno de Platón. ¿Quién fue Platón, familia? Platón fundó la Academia de Atenas. Es considerado uno de los fundadores de la filosofía política. Pero ustedes me preguntarán, y tú nada, de repente me preguntarán, y la gente que está ahí me preguntarán, ¿qué es la filosofía política? Esto es muy importante que nosotros entendamos qué es la filosofía política. ¿Por qué? Porque es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad, e incluye cuestiones fundamentales
acerca del gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad que hace a un gobierno legítimo. ¿Qué derechos y libertades debe proteger y por qué? ¿Qué forma debe adoptar y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué obligaciones tienen los ciudadanos para un gobierno legítimo? Ellos nacen las constituciones, cada país tiene sus constituciones, y es a raíz de esto. Fue Platón que hizo todo esto. Fue la raíz de todo esto. Pero, como le dije ahorita, Aristóteles fue alumno de Platón, pero Platón fue alumno de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Esto es muy importante que nosotros entendiéramos o entendamos esto, porque es ahí donde racen todas las ramas de la política. Sócrates fue alumno, fue maestro de Platón. Y un poquito para que tengamos conocimiento, Sócrates nació en el año 470 a.C. Muchos lo conocen o catalogan como el padre de la filosofía política. Yo ya les di el significado de la filosofía política y fue Sócrates quien inició todo esto. Por eso es considerado el padre de la filosofía política y de la ética. Y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales claves, tales como el bien y la justicia. O sea, la política nace, y toda la gente que nos está escuchando, la política nace a través de, digamos, de Sócrates, que fue profesor de Platón, el cual Platón fue profesor de Aristóteles. De Sócrates no se conoce a ciencia cierta sus escritos, no se conoce sus ensayos porque no hay registro de ellos, pero se dice de que su alumno Platón aprendió mucho de él y por eso él sacó un montón, digamos, de tesis y de ensayos, y el cual después posteriormente Aristóteles siguió esa línea. Entonces, ya teniendo esto como base, entendiendo de que la política, digamos, nace a través de estos pensadores, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, y que ellos en ese tiempo eran personas muy sabias y tenían ideas de cómo se tenía que hacer la sociedad. Si la gente no sabía, Sócrates fue asesinado o envenenado, mejor dicho, por las ideas que tenía en ese tiempo, en la antigua Grecia. Entonces, ya teniendo esto como base, nos damos cuenta que la política no viene de ahora, sino que viene desde antes, de muchos años, antes de que nazca Jesús. Y es muy importante la política porque cada ciudad, Navas, y la gente que nos está escuchando, cada ciudad, cada pueblo, cada nación necesita de un representante, necesita que alguien los guíe. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se descarría. Amén, así es. El pueblo sin profecía se descarría. Entonces es muy importante, inclusive desde la familia nosotros podemos ver que está el padre y está la madre para guiar al hijo, para guiar a los hijos, porque los hijos no pueden hacer sus cosas solas y necesitan de alguien que le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero mucha gente piensa que la política nace mucho antes desde Sócrates. Nada, la gente piensa de que hay algunos como yo, de que piensa que la política no nace entre ellos, aunque mucha gente lo cree que así. Yo creo desde antes de que nazcan todos ellos estaba Moisés. En el tiempo de Moisés, digamos, no se conocía como política, pero sí vemos la forma de que alguien tenía que gobernar. Como ustedes saben, Moisés le consultaba a Dios acerca de la necesidad del pueblo y lo que tenía que hacer. De ahí vienen los 10 mandamientos. De ahí vienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen para que el pueblo, la nación, sepa cómo tiene que caminar, sepa lo que está bien y sepa lo que está mal. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y era Moisés el que gobernaba eso. Antes de que estaba Moisés estaba el faraón,
pero el faraón estaba haciendo un mal papel, estaba gobernando mal porque estaba esclavizando al pueblo de Israel. Y de eso podemos hablar un poquito más adelante, de los malos candidatos o presidentes, que hay muchos hoy en día y ustedes deben saber cuáles son. Pero salió Moisés a gobernar, a guiar al pueblo, porque esa es la idea de que el que esté a cargo de un puesto político tiene que guiar a la gente a que se acerque a Dios y gobernar a la comunidad a que sean mejor personas y tener temor de Dios. Entonces mucha gente, como yo, cree que la política siempre ha existido desde antes. Inclusive Jesús también dijo una frase famosa que ustedes deben de saberlo, que lo vamos a decir más adelante. Pero así nace la política. Pero Navas y toda la gente en sí, porque no quiero, podemos traer una enseñanza y decirle del tiempo griego, de la época antes, pero en simples palabras, ¿qué es la política, familia? ¿Qué es la política? La política es la ciencia de la gobernación de un estado o nación, y también un arte de negociación para conciliar intereses. Y ustedes lo saben bien, porque para ser político o ser hablador, un orador, debe ser un arte. El término proviene del latín politicus, y este término del griego politica, una derivación de polis, que designa aquello que es público, o politicus, que significa civil. Relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. El significado de política es muy amplio y es verdad, y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. En la ciencia política se trata, y esto es muy importante que nosotros sepamos esto, porque de aquí nace la pregunta: ¿por qué debo interesarme en política? No es que tú estudies para que seas alcalde o presidente, pero sí, ¿por qué tú debes interesarte en política? Y aquí está. Es la ciencia política. En la ciencia política se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público, Navas. Y la política, como por ejemplo la política de educación, la política de seguridad, la política salarial, la política de vivienda, la política de medio ambiente, etc, etc, etc. Los cuales se generalizan en el término de políticas públicas, familia, políticas más públicas. ¿Por qué, Navas? ¿Por qué la gente que nos está viendo debemos interesarnos en política? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la política abarca muchos temas y abarca muchos áreas sociales, de los cuales dentro de esa área estamos nosotros, y no solamente estamos nosotros, sino están nuestros hijos. No solamente están nuestros hijos, van a estar nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras próximas generaciones. Directa o indirectamente, la política nos va a afectar para bien o para mal a nosotros. Por eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia y valoremos y sepamos en quién vamos a dar nuestro próximo voto. Así mismo es, como yo les decía al principio, que con una decisión vamos a determinar nuestro futuro, hablando, ¿verdad? Terrenalmente, ¿verdad? ¿Quién nos va a gobernar? Como decía Sebastián, nuestros hijos, o sea, vamos a determinar el futuro de nuestros hijos, de las personas en quien vamos a poner nuestro voto de confianza para que nos gobierne y tome las decisiones en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿verdad? Y algo que debemos tener conciencia, Sebastián, es que muchas veces tomamos los votos, tomamos las decisiones con emoción. ¿Por qué lo digo con emoción? ¿Por qué lo digo por emoción, Sebastián? Porque muchas veces, mira, muchos políticos, lamentablemente, muchos, no todos, ¿verdad? Hacen, al momento de hacer sus propagandas, ¿verdad? Ellos lo que hacen es ofrecer cosas materiales, Sebastián, y eso a las personas lamentablemente les emociona. Entonces al momento de querer votar, esa emoción les gana, ¿verdad? Y por esa misma emoción que ellos tienen, toman la mala decisión de tomar un voto sin pensarlo, sin analizar en realidad la propuesta de trasfondo que ellos tienen, que están presentando, sino que simplemente se van por lo material, por la emoción nada más. Y es algo que debemos tomar en cuenta, mucho en cuenta, porque en realidad estamos poniendo nuestra confianza, lo estamos depositando, es verdad, una confianza en alguien que puede que en el momento
hable bonito, ¿verdad? Y nos presente las cosas bonitas, pero si no analizamos, si no estudiamos la propuesta en realidad que esa persona nos está dando, nos va a ir feo. Exactamente, así es, así es. ¿Por qué política en ese programa? Ujú. ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé que hay personas cristianas y no cristianas que nos están viendo, ¿verdad? Pero ¿por qué a un cristiano se le interesaría la política? Cuéntanos. Cuéntanos por qué. Porque, mira, muchas veces hay algo que mientras yo estaba buscando información, mientras yo estaba leyendo, encontré algo muy, muy interesante, Sebastián, hay cosas muy controversiales, ¿verdad? Y mira, se los voy a leer, una información que yo encontré. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste? Se lo voy a leer ahora mismo. Sí. Que lastimosamente, es en mi país. Yo soy de Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay un diputado que está en el Congreso, ¿verdad? De la República de Guatemala, que me voy ahí sí que a ahorrar el nombre, ¿verdad? No lo voy a mencionar, sino que es un diputado que ha iniciado una persecución en contra de la iglesia evangélica, aprovechando de su poder para enjuiciar a todo aquel que no acepte, y lastimosamente es una persona, y por eso, Sebastián, mira, este tema es muy controversial, la política. ¿Por qué? Porque lo que les voy a mencionar es algo muy, muy en serio, y entonces es aquí donde entran, ¿verdad? Los cristianos también. ¿Por qué a los cristianos también les debería interesar la política? Y esta persona es una persona homosexual, ¿verdad? Entonces, dice que ha empezado una persecución en contra de la iglesia evangélica, aprovechando de su poder para enjuiciar a todo aquel que no acepte su orientación sexual. ¿Cómo? Imagínate. Repite eso, para que la gente vea y escucha. Repite eso, que eso está fuerte, man. Dice que este diputado ha iniciado una persecución en contra de la iglesia evangélica, aprovechando de su poder para enjuiciar a todo aquel que no acepta su orientación sexual, ¿verdad? Y es muy lamentable. Por eso, hermanos que nos están escuchando, como pueblo cristiano, como pueblo, como hijos de Dios, debemos también interesarnos en la política. Porque, mira, si vemos bien las estadísticas, lamentablemente en los gobernantes es la mínima parte de personas cristianas que están tratando con las partes gubernamentales, ¿verdad? Y personas que no tienen temor de Dios, están aprovechándose para tomar decisiones que al pueblo, tanto al pueblo cristiano como a las personas no cristianas, afectan en realidad, y no piensan en las consecuencias que esas decisiones, al momento de ellos querer cambiar las leyes, les afecta al pueblo. Ellos solo piensan en su conveniencia nada más, y están obligándonos a hacer cosas que lamentablemente para nosotros, ¿verdad? Es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Wow, poderoso lo que está compartiendo Navas con nosotros. Y es de que yo entiendo de que de acuerdo a las convicciones, y yo estaba diciendo la semana pasada también, de acuerdo a lo que cree una persona, de acuerdo a sus convicciones que tenga una persona, en eso va a creer y de acuerdo a eso va a actuar. Y ahora imagínate una persona que piense en todo eso, y si tiene un cargo político va a actuar y va a dar sus leyes y sus creencias y va a poner las leyes de acuerdo a lo que esa persona cree. Imagínense lo que creía este hombre muy famoso que mataba a muchos cristianos, muchos judíos, a Napoleón. O el otro, ¿cómo se llama? Hitler. Era lo que creía que los judíos no deberían existir, y los mataba de acuerdo a su creencia. Por eso es muy importante que nosotros sepamos en quién vamos a votar, y es muy importante investigar la vida de los políticos, porque eso no tiene nada de malo, investigar la vida de los políticos, su plan de gobierno, y saber su pasado, y saber en qué cree, cuáles son sus convicciones, cuáles son sus credos,
porque de acuerdo a eso va a afectar a nuestra sociedad y va a afectar a nuestra familia. Oye, mi gente, familia, la familia es la institución más importante de la sociedad. La familia fue instituida por Dios y es la sociedad, es lo más importante de la sociedad. Es el núcleo de la sociedad, es la familia, y Dios está muy interesado y muy pendiente de la familia, que se cuida el hombre, que se cuida la mujer y que se cuida a los niños, que se cuida a los hijos. Es muy importante la familia porque eso lo constituyó Dios. La familia no lo constituyó un político, la familia no lo constituyó nadie, la familia lo constituyó Dios, y nosotros debemos estar pendientes de eso. Y como dice Navas, muy interesante, muy de acuerdo a ese dato, es de que, por ejemplo, a los cristianos, y este es un tema, y va para los cristianos, que los cristianos deben saber esto, de que por muchos años a los cristianos, en los años 70, 60, 80, a los cristianos no se les permitía trabajar en la televisión, no se les permitía trabajar en la radio, no se le permitía trabajar en política, porque decían, no, que eso es del diablo, que eso es Satanás, uno tiene que estar en la iglesia y tiene que adorar a Dios y estar metido en la iglesia. Pero no, familia, no, pueblo cristiano, el cristiano tiene que estar interesado en todas las áreas, no solamente en la iglesia, no solamente estar en cuatro paredes encerrados, sino salir. La Biblia dice que nosotros vayamos, id. Mateo nos dice, id por las naciones, no dice quédate encerrado en la casa, sino id. Y nosotros, o dependiendo de la creencia que tú tengas, seas católico, seas testigo de Jehová o mormón, debemos siempre tener temor de Dios, y cuando nosotros vayamos o alguien tome un cargo en la política, siempre sea bajo la dirección de Dios y bajo el temor de Dios. Nada, es muy interesante lo que usted está diciendo y muy grave a la misma vez, sí, porque imagínate los pensamientos o las leyes que esta persona puede dar y puede perjudicar a la niñez y a la futura generación. Exactamente, por eso es que desde un principio venimos hablándole, Sebastián, de que debemos tomar conciencia en realidad y que las emociones no nos ganen, sino que debemos de profundizar más a cada participante, ¿verdad? A cada persona que está tratando la manera de obtener un puesto en las las cosas gubernamentales, ¿verdad? Entonces, y algo muy importante también saber, Sebastián, que queremos enfatizar, que no, con esto no estamos señalando a las personas, ¿verdad?, homosexuales. No, para nada. Al contrario, Dios, miren, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Exactamente. Y oramos desde ya, oramos por esas personas, siempre oramos por esas personas que sean, lamentablemente, el Satanás los ha cegado, los ha atado, ¿verdad?, tal vez por maldiciones generacionales y muchas cosas que el Satanás los tiene hundidos, metidos en la oscuridad, lamentablemente los tiene atados, y oramos y declaramos que toda cadena, ¿verdad?, se rompe en el nombre de Jesús para que esas personas puedan ser liberadas. Así es, o sea, todos pecamos de una manera u otra. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, todas las personas pecamos de diferente manera. Entonces, el que tú te inclines y te sientes atraído por el mismo sexo, eso no te hace más que nosotros ni menos que nosotros, porque delante de Dios, delante de los ojos de Dios, todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor. Yo conozco mucha gente de diferente que se consideran y se sienten atraídos por el mismo sexo, y yo comparto con ellos. No son malas personas, son muy buenas personas, y ellos saben que yo los respeto y ellos me respetan a mí. Hay una pregunta que hemos puesto aquí en el chat, y es de que votar por un político que promueve el aborto o persigue a la iglesia ¿se considera pecado? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, familia que nos está viendo, que nos está escuchando? Pregunta. ¿Tú votarías por un político que está a favor del aborto, que está a favor de la persecución de la iglesia? ¿Tú votarías por un político que solamente se beneficia él? ¿Tú estarías dispuesto a votar por un político que está de acuerdo a la ideología de género, que ha contribuido mucha controversia a nivel mundial, la ideología de género? ¿Tú votarías por un político que estaría de acuerdo en que se haga un otro baño que sea para hombre, mujer, y para que los que se consideren de acuerdo a su sexo, lo que se sientan atraídos? La ideología de género trae mucho daño a la niñez, a la población, y hay muchos intereses detrás de ello. Cuéntanos, familia, ¿tú votarías por un presidente que esté, no sé, a favor del matrimonio entre el mismo sexo? Nosotros respetamos la opción sexual de cada persona, pero ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Qué piensan?
Familia, el voto de nosotros es muy importante. Navas, aquí, la gente que nos está escuchando, aquí en noviembre va a haber votos presidenciales y como ustedes saben, está el señor Trump y está el señor Biden. Entonces nosotros como ciudadanos, no como cristianos, no, como ciudadanos debemos de investigar el plan de gobierno del señor Trump y debemos de investigar el plan de gobierno del señor Biden. Dependiendo de su plan de gobierno, nosotros vamos a dar un voto consciente. Es muy importante que nosotros como ciudadanos responsables demos nuestro voto consciente. No demos nuestro voto por votar. El votante promedio vota por votar o porque le dan algo de repente en las zonas más vulnerables, en las zonas más humildes del pueblo latinoamericano. Le dan algo, le regalan algo, un electrodoméstico y ya consiguen su voto. Pero es muy importante, familia, que votemos con conciencia cada ciudadanos de aquí de los Estados Unidos en noviembre. Yo me imagino que ya deben de saber, porque deben estar a tanto. En noviembre hay votos presidenciales entre el señor Trump y el señor Biden. Dependiendo de su plan de gobierno de ellos, ustedes deben de votar. Deben de votar. Familia, hoy vemos, y es lamentable, lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer como político. Lo que pasa en Cuba también es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer con la política, porque le hacen daño a la nación, es un cáncer, es un cáncer. Ustedes saben la situación que se encuentra en Venezuela, que teniendo Navas las reservas de petróleo más grandes del mundo, prácticamente está endeudado y está en el piso, y hay hambre, y hay escasez, y hay de todo lo que pasa en Venezuela. Antes de que pase la pandemia y todo eso, habían casi de 5 millones de venezolanos que se habían ido de su país por la situación económica y política y social que estaba atravesando Venezuela, y hoy lo sigue atravesando, pero antes de la pandemia eran casi 5 millones que se habían ido de Venezuela caminando por las carreteras, yéndose a Perú, yéndose a Chile, yéndose a Argentina, yéndose a Colombia, yéndose a los diferentes países. ¿Por qué? Porque los gobernantes son malos gobernantes. Y ahí se robaron votos, muchos dicen que robaron votos, pero familia, ustedes... y Venezuela no siempre era así, nada. Venezuela en los años 70 era el país más rico de Sudamérica, de Latinoamérica, pero vemos que a raíz de malos gobernantes el país ha ido en decadencia. Vemos casos como Cuba, la revolución, de que viven atrasados prácticamente y la gente de Cuba está cansada, la gente de Venezuela está cansada y es algo que de repente dice, oh, algo que hace la política es que compra, y esto es muy importante, nada, si la gente que nos escucha, algo que hace la política es de que compra los medios de comunicación. Compran los medios de comunicación, compran los canales, compran los periódicos y en los canales más importantes nos dicen la situación actual de Venezuela. Tú puedes entrar al canal venezolano, nacional, y para ellos todo está bien, pero en realidad no es así, es para engañar a la gente. Es para engañar a la gente. Y yo le preguntaría a ustedes, familia, ¿a ustedes les gustaría vivir en un país de Venezuela donde no hay agua, donde no hay luz, donde ni siquiera hay internet en algunos lugares? Yo estoy seguro que no, porque cada uno de nosotros nos gusta nuestras comodidades. Y casos como en Argentina, con el kirchnerismo, que prácticamente dejó por los suelos a Argentina, un país rico, y es un cáncer de los malos políticos. Por eso siempre es bueno. Miren, familia, si nosotros hablamos de Latinoamérica, nos quedamos toda la noche hablando de Latinoamérica, como Evo Morales, que tuvo más de 10 años en Bolivia. Prácticamente eso se considera como una dictadura, que no quieren salir del poder. Estaba Correa en Ecuador también, más de 10 años. Y antes de Maduro estaba Chávez por muchos años. Entonces, a veces cuando nosotros nos damos el voto de confianza a alguien, no sabemos en realidad quién se lo está dando. Por eso es muy importante investigar. Por eso se llama este programa Reto del Siglo XXI. El reto de esta semana o el reto de las próximas semanas es de que cuando toquen votos presidenciales o votos de alcalde, nosotros investiguemos el plan de gobierno de la gente. Y cuando nosotros votemos con conciencia, votemos por quién va a ser el siguiente gobernador. La gente cuando votó por Chávez, nada, pensaba que iba a ser 4 años y se quedó más de 10 años.
O sea, la gente que votó y bueno, en Venezuela es un caso especial porque ahí se roban los votos, votan los muertos y votan la gente que no existe y hacen de que Maduro gane, porque la política controla todo ese gobierno de que no pueden hacer nada. Entonces es muy importante, y ese es el reto de esta semana, de cuando nosotros nos toque votar, no votemos por votar, sino votemos con conciencia, sabiendo que nos va a afectar directa o indirectamente, dependiendo del salario que tú ganes. Acá de repente si tú eres doctor y ganas 100.000, 200.000, o si eres algo y ganas 50.000, 60.000 al año, que es mucho dinero, tú dices, oh, eso no me va a afectar, directa o indirectamente te afecta. Y a la gente que es humilde, que de repente gana 20.000, 30.000, o en Latinoamérica que ganan poco, dependiendo del cargo que tengas, afecta directa o indirectamente a nuestra vida, a nuestra familia, porque la política mueve muchas cosas. Ahora, si nosotros votamos por un presidente, bueno, se va a ver la diferencia. Podemos ver el caso de El Salvador, Navas, con el presidente Exacto, sí. Bukele. Es, habla. Cuéntanos, Es un presidente que la verdad ha hecho un cambio racional en El Salvador, ha hecho un cambio impresionante, la verdad. ¿Por qué? Y es un presidente joven, Sebastián, déjame te cuento, un presidente muy joven que ha venido con una visión increíble, increíble. Pero sabes, hay algo que me gusta de él y es algo que en nuestra vida como también como hijos de Dios, como cristianos, creo que nos hace falta prepararnos muchísimo más. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Dios está dispuesto a usar personas cristianas para ponerlos en puestos gubernamentales, ¿verdad? Hijos de Dios que cumplan a cabalidad la palabra de Dios y que cumplan los tiempos de Dios. Y esta noche, Sebastián, es parte de este reto, ¿verdad? Que le hacemos a las personas. Yo sé que hay una generación que está viniendo, Sebastián, y yo sé que más de algunos de ellos Dios los va a usar grandemente, pero es un reto que le hacemos ahora a esta generación que viene creciendo, que se preparen, en verdad, tanto políticamente como personalmente y espiritualmente. Yo sé que Dios va a llevar a grandes personas, grandes jóvenes a esos puestos, a dirigir, ¿verdad? Y cumpliendo a cabalidad la palabra, cumpliendo a cabalidad las leyes, tanto terrenales como espirituales. Y les decía, presidente de El Salvador ha hecho unos grandes cambios impresionantes. De verdad que me sorprende y me alegra mucho por el país de El Salvador, por el cambio que ha tenido, ¿verdad? Por parte de este presidente Bukele. Y damos gracias a Dios por el presidente que está ahora mismo, ¿verdad? Gobernando El Salvador. Y también, como les decía, Sebas, debemos de prepararnos como hijos de Dios, como gente cristiana también, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder dirigir y poder llevar a cabalidad cada palabra y cada ley, Sebastián. Como ponía el ejemplo de esta persona, lamentablemente, que ha empezado una ejecución en contra de los cristianos. Imagínate, Sebastián. El Hitler moderno, puede ser. El Hitler moderno. Familia, Sí. Son exactamente las 10:17 de la noche aquí en New Jersey. Gracias por estarse conectado. Estamos hablando un poquito de forma sencilla y básica de la política y por qué debemos interesarnos en la política. La política mueve muchas cosas y el tema podemos pasarnos días hablando de política aquí, acerca de la derecha, acerca de la izquierda. A la derecha hay un montón de cosas, el socialismo, el comunismo, y nunca acabaríamos de hablar. Pero siempre es bueno tener un poco de conocimiento y saber a quién le vamos a dar nuestro voto. Acá Yaday Martínez nos manda saludos. Dios te bendiga. Nos escucha desde México. Desde México. Saludos para la gente de México. Martínez. Jorge González también nos está escuchando. Wilvin Reyes, un abrazo, mi hermanito. Gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Exactamente. ¿A quién tú le vas a dar tu próximo voto? ¿A quién tú le vas a dar ese voto de confianza? ¿Quién va a ser esa persona que tú le vas a dar? ¿Le darías el voto a una persona como Maduro, que es un incompetente? ¿O le darías un voto como al señor Bukele, que ha hecho cosas buenas? O sea, nosotros debemos de analizar y ver y no tapar el sol con un dedo, porque nosotros vemos en Venezuela que Nicolás Maduro no está al nivel y prácticamente le está haciendo mucho daño a Venezuela, igual allá en Cuba como
como Raúl, el hermano de Fidel. Y hay mucha gente que los defiende y está bien, porque de eso se trata la política, de eso se trata la democracia, que tú creas en lo que tú quieras creer. O sea, tú estás en la libertad y en tu derecho de creer en lo que tú quieras creer. Y también tú estás en tu derecho de equivocarte. O sea, si tú crees que el socialismo y el comunismo va a hacerle un bien a la sociedad, yo creo que eso no es la manera correcta de llegar a algo bien, o de llegar a una política correcta para gobernar. Pero la gente tiene el derecho de equivocarse también. O sea, cuando nosotros nos ponemos a investigar y nos damos cuenta el daño que le ha hecho el comunismo y el daño que le ha hecho el socialismo a la comunidad, al Estado, nos damos cuenta de que por qué vamos a seguir creyendo en eso. Ahora, yo creo, y esto es un tema personal, yo creo en que cada persona es libre de pensar lo que quiere y es libre de votar, pero con conciencia. Yo creo en la democracia. Yo creo que dos personas pueden, por ejemplo, Trump y Biden son polos opuestos, demócrata y republicano, y están en su derecho de ejercer sus ideales y de ejercer lo que ellos creen. Y la gente está en su derecho en votar de acuerdo a lo que ellos creen. Pero sí, yo creo en los valores, yo creo en los principios, yo creo en el temor de Dios. Yo creo que los próximos líderes necesitan tener temor de Dios y crear un estado, crear una ciudad, crear un pueblo basado en lo que Dios dice, temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y nosotros como ciudadanos podemos influenciar en eso. De repente nosotros no estamos capacitados, no hemos estudiado ciencias de la política para tener un cargo en la política, pero sí podemos influenciar para que la persona correcta entre en ese cargo, para que la persona adecuada entre en ese cargo y nos respalde y nos haga el bien a nosotros y a nuestra familia. Es muy importante que nosotros entendamos que de repente con un poquito, con un granito podemos hacer la diferencia. Con un granito pequeño podemos hacer la diferencia a nuestra nación, a nuestra generación y a nuestra comunidad. Sebastián, y ahora que tú mencionabas que van a haber elecciones aquí en Estados Unidos, me gustaría mencionar un dato muy importante, de que, por ejemplo, Trump, muchas personas lo critican, ¿verdad? ¿Verdad? Y con esto no estamos diciéndoles o sea, haciéndoles dar a entender que tomen esa decisión, que voten por él. Simplemente es un comentario que la verdad es algo que me gustó bastante. ¿Por qué? Porque Trump fue uno de los primeros, me imagino, de los presidentes que fue de los que habló que se necesitaba en realidad que las iglesias se reabrieran nuevamente. Entonces fue una de las primeras personas que tomó esa decisión de decir, no, vamos a reabrir los centros cristianos. ¿Por qué? Porque se necesita esa comunión, ¿verdad? Esa oración. Entonces, y también un dato muy importante que él mismo hizo en California, el gobernador de California, él no quería reabrir las iglesias, Sebastián, no las quería reabrir. Entonces se fueron hasta un juez, ¿verdad? Llevaron el caso hasta un juez. Entonces lo que hizo Trump fue llevar a su abogada, a la mejor abogada, para que peleara el caso, y gracias a Dios el caso se ganó. Entonces son cosas que uno debe de revisar, debe de ver en verdad, y estudiar realmente. ¿Por qué? Porque de esas personas son las que se necesita Dios, ¿verdad? Para que se dejen usar para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Exactamente, ese es un tema muy sonado que salió el pastor MacArthur en California. No que quería abrir a las puertas a la gente de la iglesia, y el gobernador no quería que las iglesias se abran, y el pastor abrió la iglesia para la gente. Y entonces una de las abogadas de Trump peleó el caso con el pastor MacArthur y salieron victoriosos de ese tema. Señores, la política mueve muchas cosas.
mueve muchas cosas y nosotros debemos ser conscientes. Nosotros no podemos vivir en el siglo XXI y pensar que no pasa nada y pensar que la política no mueve. La política mueve muchas cosas y cuando nosotros no podemos investigar nada más y ver quién está detrás de la política en Venezuela, quién está detrás de la política en Cuba, quién está detrás de la política en Argentina, quién está detrás de la política en Bolivia, quién está detrás de la política en Ecuador, quién está detrás de la política en Perú, en cada país de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, nos damos cuenta de que todos tienen algo en común, porque la mayoría de esos países hay alguien que los patrocina, y puede ser para otro tema también, que hay muchos intereses, y es muy importante, por eso es muy importante investigar. Ver quién patrocina a Trump, ver quién patrocina a Biden, ver quién está patrocinando a Maduro, ver quién está patrocinando a los Castro, ver quién está patrocinando al presidente de Argentina, ver quién patrocinaba al presidente de Bolivia, que era Evo Morales, ver quién está patrocinando a Vizcarra allá en Perú, ver quién está patrocinando a cada uno de los presidentes, ver quién está patrocinando a cada uno de los alcaldes. Es muy importante porque cuando nosotros nada más nos ponemos a pensar e investigar quién está detrás y quién está aportando y financiando las campañas políticas, nos vamos a dar una gran sorpresa, como la sorpresa que pasó con Odebrecht, que fue un caso muy sonado en casi todo Sudamérica y acá también muy sonado, pero no fue acá con temas de corrupción, sino en Latinoamérica fue muy sonado el tema de Odebrecht, que financiaba a los partidos políticos. Miren lo que hace, financiaba a los partidos políticos, las presidencias, cuando alguien quería ser presidente lo financiaba, y después lo que hacía esta constructora brasileña era de que lo financiaba. Y después cuando esta persona ganaba, porque imagínate, con tanto dinero, con tanta publicidad en la radio, en la televisión, en los periódicos, ganaba esta persona, cuando le tocaba una obra, cuando le tocaba una obra de hacer un puente, de hacer un mall, lo que sea, le daban las obras a Odebrecht, y si la obra costaba 40 millones, ellos le ponían 80 millones. O sea, se dan cuenta. Entonces, con el dinero de nosotros, porque nosotros pagamos impuestos, o sea, nosotros pagamos impuestos, y como pagamos nuestros impuestos, tenemos derecho a votar con conciencia y tenemos derecho a reclamar si algo está mal con sabiduría y con respeto. O sea, si nosotros estamos pagando los impuestos, yo no voy a regalar mi dinero. O sea, lo que hacía ahora es un caso, porque cuando la gente, los abogados los doctores comenzaron a investigar y a darse cuenta y de dónde sacaban tales presidentes, tales alcaldes para financiar su propaganda. Entonces, Odebrecht. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a investigar y dar cuenta de que quién está patrocinando cada uno de estos, nos vamos a dar cuenta de cuáles son sus ideales. Y otra cosa muy importante también es de que hay otra pregunta también ahí, ahorita la vamos a leer. Es muy importante también que nosotros somos cómplices, como tú estabas diciendo al principio. Si nosotros no investigamos, si no votamos con conciencia, nosotros vamos a ser cómplices de aquellos gobernantes que son unos incompetentes y que no están capacitados para llevar a cabo su rol como presidente, como alcalde, como congresista. Oye, ustedes ya saben, la gente de Perú sabe cómo está el Congreso hoy en día, de verdad. El Congreso, miren, familia, cuando nosotros votamos por unas personas que no están capacitadas, se gasta la energía y el tiempo en haciendo reuniones, si lo vamos a vacar, la vacancia, si lo sacamos o no lo sacamos, interrogatorio. Entonces eso desgasta y perdemos tiempo y no nos enfocamos en lo que realmente tiene importancia, lo que tiene importancia en este tiempo de la pandemia: hacer hospitales, comprar pruebas, no que un presidente esté yendo a una cita y diciendo que sí, no fui. Entonces nos damos cuenta que se pierde el tiempo en todas esas cosas. Sebastián, y algo ya para terminar, porque ya el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, ya nos quedan exactamente 2 minutos. Queremos cerrar haciendo este comentario. Muchos personajes públicos en Estados Unidos declaran su apoyo y dicen directamente por quién votar, y muchas personas les hacen caso, pero nadie investigan ni les leen el plan de gobierno del candidato.
Es lamentable, como lo decían al principio, ¿verdad? Nos ganan las emociones. Sebastián, queremos saludar a Susana Ramos también, gracias por conectarse. Familia, a Chiqui también que se ha conectado. El tiempo se nos ha acabado. Lamentablemente el tiempo pasa muy rápido. Y Sebastián, queremos cerrar con el reto de la semana. Mi reto para esta semana, para ti que nos estás escuchando, es que metámonos un poquito más en la política, estudiemos un poquito más y leamos bien los planes de gobierno, ¿verdad? Y algo muy importante, que nos dejemos dirigir por Dios, ¿verdad? Porque ya que Él nos ha dado sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Y es muy importante una relación con Dios. ¿Para qué? Para preguntarle, ¿verdad? Y que Él sea quien nos dirige y hacer la voluntad conforme a lo que Él desea hacer, ¿verdad? Entonces, ese es mi reto para hoy, que te puedas meter en la política. No te digo sumérgete, porque la política es grandísima, pero que nos interesemos más sobre la política, ¿verdad, Sebastián? Ese es mi reto para hoy, Sebastián, lo dejo. Muchas gracias, familia, por conectarse. Un abrazo, sigamos compartiendo, ¿verdad?, de este video. Recuerden conectarse en YouTube, Instagram, en Facebook, en la página de Retos del Siglo XXI. Mi gente, los amo, un abrazo. Pasen una bendecida noche, Sebastián. Así es, familia, el reto de la semana ahí lo tenemos, que investiguemos un poco en los próximos gobernantes, la gente que vive aquí en los Estados Unidos, investiguemos el plan de gobierno de Trump, investiguemos el plan de gobierno de Biden, y ustedes saquen sus conclusiones, no se dejen llevar tanto por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están comprados, y me gustaría hablar un poquito más de eso, pero muchos de los medios de comunicación están comprados. O sea, busquemos fuentes confiables, que sean imparciales, y saber por quién vamos a votar. Familia, son exactamente las 10:30 de la noche. Gracias por haberse conectado aquí en su programa de los lunes, Retos del Siglo XXI. Y yo quería decir algo para terminar, familia. Jesús en una ocasión dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la gente que cree en Dios, a Jesús no es de que pasó por alto la política, no es de que no le gustó la política, no es de que no le prestó atención a la política, sino si hubiera sido así no hubiera respondido de esa manera. Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios a lo que es de Dios. En pocas palabras, enfoquémonos en Dios y también démosles importancia y enfoquémonos en la política. No los pasemos por alto, no pasemos por alto a los presidentes, a los alcaldes, sino estemos pendientes de cada uno de sus movimientos y estemos conscientes de a quién le vamos a dar nuestro próximo voto. Esto fue Reto del Siglo XXI con Navas y Sebastián, perdón, porque todos los días digo con Iván. Esto fue Retos del Siglo XXI con Navas y Sebastián. Hoy día 21 de septiembre, cumpliendo yo 26 años, estoy aquí con ustedes. Muchas gracias, familia, por conectarse y estar pendiente del programa. Nos vemos la próxima semana. Chau. Hemos llegado a la parte final de su espacio Retos del Siglo XXI, contando la realidad y la verdad de los temas actuales con Navas y Sebastián. Será hasta el próximo programa.